Señorías, España necesita un presidente del Gobierno que pueda pasear por las calles. España no necesita un presidente del Gobierno que esté encerrado en el búnker de la Moncloa y que esté huyendo a los foros internacionales a la primera de cambio y, sobre todo, cuando en España hay una tragedia. España necesita un presidente del Gobierno que pueda salir a la calle y hablar con la gente y escuchar los problemas de los españoles, no un presidente del Gobierno permanentemente escondido en la escena internacional y atrincherado en el búnker de la Moncloa. Y huye a la escena internacional para ocultar sus mentiras, esas mentiras con las que llegó al poder, sobre sus pactos, sobre su doctorado, esas traiciones a todos los españoles con leyes como la de amnistía y sus corrupciones, porque este es el Gobierno que llegó con una moción de censura presentada por el señor Ábalos, que tenía como bandera la lucha contra la corrupción y la defensa del feminismo. Pues bien, por eso este presidente del Gobierno huye de España y busca cobijo entre los milmillonarios, de los cuales es el empleado más aplicado. He preguntado muchas veces en esta Cámara y nunca ha negado el señor Sánchez que Soros fue una de sus primeras visitas en el Palacio de la Moncloa. Y Bill Gates es ese que le premia, con los premios que se compra con el dinero de los españoles, un gran partidario del fanatismo climático y también de la carne sintética, que debe ser algo para defender a nuestros ganaderos y agricultores. Y ahora se ha sumado el heredero de Soros, claro, para aplaudir la invasión migratoria, que ha sido el último conejo de la chistera que se ha sacado Pedro Sánchez, aplaudido por ese que quiere destruir desde hace mucho tiempo y está empleando toda su fortuna en acabar con las fronteras europeas y con la identidad de las sociedades europeas. Y cuando no huye siempre surge un salvavidas. Salvavidas internacional, el salvavidas Soros, y aquí en el ámbito de la izquierda, pues el salvavidas Rufián, que era uno que se iba, pero se ha quedado. Y ya huele a naftalina en este Congreso, que era uno que iba a separar España, pero que ahora quiere unirla, que era uno que ahora quiere unir a la izquierda, pero que parece que la está dividiendo más. Vaya lince. Y vaya salvavidas. No le arriendo la ganancia, señor Sánchez. De repente, al señor Rufián no le preocupan los rodalíes, le preocupa salvar a Pedro Sánchez. ¿Y cuál es el papel del presidente del Gobierno en la escena internacional? Su intención es clara. Es la huida, es la promoción personal, nunca se sabe, es recibir palmaditas de los poderosos, a pesar de que se convierte en el alter ego de ellos, y es ocultar las tragedias nacionales permanentemente, sus corrupciones, sus mentiras y sus traiciones. Y las consecuencias, un trabajo permanente desde la presidencia del Gobierno contra los intereses de España y un abandono de los problemas reales de los ciudadanos españoles y un alejamiento en la escena internacional de la agenda de la libertad, de la agenda del Estado de Derecho, de la agenda de la democracia y de la prosperidad de nuestra sociedad. En la escena internacional también lo que ha hecho es condenar inmediatamente la detención de Maduro. No se le conocen méritos ni logros en la defensa de los que han sufrido en Venezuela, pero ha salido rápidamente a condenar la detención de Maduro, que celebran todos los venezolanos de bien. Ni una palabra sobre Irán, en un momento en el que la sociedad está sufriendo, está siendo asesinada por los ayatolás. Y ha huido la escena internacional. ¿A dónde? A Dubái. Y hasta allí se ha ido a anunciar la censura en las redes sociales, en una escena tremenda, rodeado de varones con vestimentas islámicas y en una sociedad a la que creo que no le importa demasiado la libertad, ni la de las mujeres, ni en general. La censura en redes, ¿cuál es su modelo? ¿El modelo chino? ¿El modelo brasileño que ha prohibido alguna red social? ¿El cubano? ¿El iraní? Sobre todo eso está callado, sobre lo que pasa en esos países con las libertades. Yo creo que su modelo es cualquiera que ataque la libertad y que le mantenga a usted en el poder un solo segundo más. Y pretende prohibir las redes sociales, aunque lo disfrace con un intento de proteger la identidad de los menores y la seguridad de los menores y la inocencia de los menores, cuando no les ha importado nunca. Pero usted puede decir misa y engañarnos como quiera. Su ministra se ha sincerado y ha dicho que sí, que quieren prohibir las redes sociales, igual que se han sincerado sus socias comunistas,
que ya nos han dicho para qué es la invasión y la regularización masiva de más de medio millón de personas, para sustituir a los españoles que no les gustan. Quieren censurar, señor Sánchez, porque quieren impedir que digamos que la corrupción que han traído a España mata. Y quieren impedir que digamos que la invasión migratoria a la que nos condenan arruina y mata también. Y entonces se ha sacado de la chistera esa idea de la huella del odio. La huella del odio. ¿Pero qué huella del odio? La huella del odio para ustedes es denunciarles y es señalarles. ¿O es que acaso los españoles no pueden odiar su corrupción, no pueden odiar sus mentiras y no pueden odiar su traición? Ustedes lo que quieren es amordazar a todos los españoles, condenarles a la ruina, a la inseguridad y además mantenerlos absolutamente amordazados y callados. Y lo hacen, entre otras cosas, por lo que ha ocurrido en Adamuz, con 47 muertos y 126 heridos. Usted debía haber comparecido hace mucho tiempo aquí. Bueno, en realidad usted debía haber dimitido hace mucho tiempo. No sé qué hace sentado todavía en ese sillón. No hay ni un solo dirigente europeo que, habiendo hecho todo lo que usted ha hecho, sea capaz de permanecer en el poder. Pero es probablemente su única salida, también su única huida. Cada 2 años con este gobierno se baten 2 récords simultáneamente. El de recaudación fiscal. Lo saben todos los españoles que nos están oyendo, que no llegan a final de mes. Todos los autónomos que no pueden llegar ni siquiera al trimestre entregando el IVA porque lo han tenido que gastar antes. Y el otro récord es el de número de incidencias en los servicios públicos por negligencias, por corrupciones y por la imposición de fanatismos ideológicos. Negligencias en la sanidad, negligencias en la energía y negligencias también en los transportes y en las redes ferroviarias, que eran en España un ejemplo. Este gobierno es una calamidad para los españoles. Pero no solo es una calamidad, este gobierno provoca calamidades. Este gobierno abandona a los españoles ante las calamidades y este gobierno se aprovecha de las calamidades. Hace no mucho los españoles padecieron un volcán. Muchos de ellos siguen viviendo en barracones y los inmigrantes ilegales, a los que llaman, viven en hoteles. Nos lo contaban el otro día en Teruel, en un pueblo de 300 habitantes. Un hombre que tiene el hotel en estos momentos no ocupado y le llamó a una de esas asociaciones que ustedes financian para meter en ese pueblo 30 personas que han entrado ilegalmente a España durante un año con pensión completa y con calefacción e aire acondicionado. Eso que ya muchos españoles no pueden ni encender porque cuesta pagar la energía con sus políticas. ¿Qué hicieron en la pandemia? Mientras encerraban a los españoles y les condenaban a la ruina porque no podían abrir sus negocios, ustedes estaban con sus corrupciones, aprovechándose de la venta de las mascarillas y con sus fiestas en los paradores. ¿Qué hicieron con el apagón histórico que no se ha producido en España nunca y que se ha producido bajo su gobierno, precisamente? Y no han dado ninguna explicación, igual que jamás van a dar una explicación de lo que ha ocurrido en Adamuz. ¿Qué hicieron? Nada. Estamos aquí sin saber qué pasó, sin que nos digan qué pasó. Lo sabemos todos, que andaban ustedes jugando con la maquinita diciendo que éramos los campeones de las energías renovables y queriéndose cargar el resto de energías. Y con la DANA, pues muy fácil, negar las obras y las infraestructuras que habrían impedido esas inundaciones o las habrían paliado, y ustedes son los responsables, y después premiaron a una señora en la Comisión Europea, la señora Teresa Rivera. Retrasar la ayuda y diciendo aquello tan asqueroso de si quieren ayuda que la pidan. Rechazar la ayuda internacional, y eso se lo hemos ido al presidente de un país, el de El Salvador, y lo hemos ido en el Parlamento de Francia, y eso sí, mientras los cadáveres flotaban o estaban en el barro, repartirse Radio Televisión Española. El accidente de Adamuz y los accidentes de los rodalíes solo demuestran que la corrupción mata. No sé qué hace ahí sentado todavía, señor Sánchez. Antes de ir a la escena internacional, incluso quisieron usar el luto para amordazar a la oposición y para impedir que dijéramos todas estas cosas. Pero hay muchos datos que son incontestables. Desinformación, creo que lo llama usted. Desinformación es lo suyo, sus datos con los que miente. Resulta que la comisión que investiga los accidentes ferroviarios recibió 41 denuncias por accidentes en el 18 y 98 en
en el 2024. Con usted se han multiplicado por 2 los accidentes ferroviarios en España. Resulta que había denuncias de los usuarios, denuncias de los maquinistas, denuncias de los camareros que no podían ni servir el café y denuncias de los ingenieros que todos hemos visto en las redes sociales y hemos visto a posteriori a mucha gente diciéndolo, pero nadie había avisado. Fijaros si se han autoinculpado ustedes que inmediatamente después del accidente y cuando teníamos al ministro queriendo poner los trenes a 400 por hora, los bajan a 150 kilómetros por hora, en una autoinculpación clarísima de que habían desoído todas las advertencias. Y tampoco han ejecutado los fondos europeos, esos que se ha llevado fundamentalmente la administración pública, que no han llegado a la economía real de los españoles, y dentro de la administración pública Renfe y Adif, y no los han ejecutado. Lo que han ejecutado muy bien es la corrupción, porque es un dato que les entierra a ustedes el de que el anterior ministro de Transportes esté en prisión, el de que el anterior consejero de Renfe Mercancías esté en prisión, en que la presidenta de Adif esté imputada, en que se estén investigando mordidas y colocación de mujeres que no eran de su familia en las empresas y en las contratas que tenían que encargarse del mantenimiento de la vía en esos tramos. La corrupción mata, señorías, y no hay luto ni cortesía política que nos impida decir eso fuera de aquí y dentro de aquí. Y por eso yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado. Hemos tenido que aguantar y han tenido que aguantar los españoles, y hoy a usted, por cierto, no solo al ministro Puente, decir que el cambio climático tiene que ver con este accidente, cuando quería poner los trenes a 400 kilómetros por hora y cuando inmediatamente después la alta velocidad ha terminado en España. En fin, y mientras todo esto sucede, el presidente del Gobierno en TikTok, diciéndonos lo que lee, qué música le gusta y cuáles son sus aficiones. Con las familias todavía en un luto que durará muchísimo tiempo, el presidente del Gobierno haciendo lo que sabe, demostrar cuál es su empatía, porque por mucha cara de compungido que ponga usted aquí o que pongan ustedes en los funerales, sabemos que lo único que les importa, nos lo han demostrado durante estos años, es aguantar atrincherados en ese sillón. Es una desgracia para los españoles. Y mire que lamento tener que decir esto en esta tribuna, señorías. No tienen ninguna sensibilidad. De verdad que yo no sé cómo no se da usted cuenta de lo que esto significa, ponerse a recomendar libros con lo que está pasando en España. Igual es que quiere formar parte del club de lectores del señor Cerdán. No le ha bastado TikTok, no le han bastado los libros ni la música para tapar que la corrupción mata, para tapar los crímenes de este gobierno, para tapar el hecho de que la señora del presidente del gobierno se niega a entregar el pasaporte a un juez. ¿Qué ciudadano sería capaz de hacer eso? ¿Qué ciudadano español que nos esté escuchando es capaz de negarse a dar el pasaporte a un juez? Bueno, pues el señor Sánchez es capaz de hacerlo. Le faltaba algo más que tenía preparado para más adelante, pero creo que lo ha adelantado y ha dicho, pues vamos a provocar otro debate y vamos a decir que vamos a regularizar a 500.000 de personas que han entrado ilegalmente a España. Ilegalmente. A los españoles no se les perdona ni una ilegalidad, ni una multa, absolutamente nada. Aquí, para que a uno se le perdone, tiene que ser de fuera o tener unos cuantos votos para votar a Sánchez y mantenerle un rato más en el gobierno. El hecho es que la invasión arruina y mata, y que la intención real ya nos la han contado, es sustituir a los españoles que no les gustan y que no les votan. Ven en las encuestas que 600.000 van a dejar de votarles, pues vamos a regularizar otros 500.000 y vamos a seguir con un proceso de ayudas sociales y de nacionalizaciones, que no lo digo yo, que lo han dicho las señoras que les han apoyado y que tenían sentadas en el gobierno, que no lo digo yo, que han nacionalizado por la vía rápida a 1.600.000 personas y quieren nacionalizar otro 1.000.000 antes de que termine la legislatura y quieren darles las ayudas sociales que no llegan a los españoles. ¿Para qué? Para que les voten a ustedes, si solo compran votos. Y las consecuencias reales de este anuncio pues también están claras. En África ya está mucha pobre gente comprando los billetes de los traficantes de personas.
Y en el Estrecho muchas personas perderán la vida por su culpa y después nos lo sacarán en los telediarios y nos pondrán las imágenes culpando a los demás de insolidaridad cuando ustedes están provocando estas avalanchas. Y las consecuencias en España también están claras. Porque cuando en un país entran en 5 años 3 millones de personas y quieren que entren muchos más, pero hay los mismos servicios públicos, los mismos policías, los mismos hospitales, la sanidad se colapsa. La vivienda se hace inasequible para los españoles a los que nos debemos. Las ayudas llegan a los de fuera en vez de a los españoles necesitados. Y nos condenan a la islamización de nuestra sociedad, señor Sánchez, porque que en España se estén produciendo ablaciones, como el de la niña de 5 años en Barcelona, es algo pues que muchos españoles no podían ni imaginarse solo hace muy poco tiempo. Todo ello sostenido con un falso discurso de solidaridad, que es un discurso colonialista, porque están diciendo que vengan aquí a pagarnos las pensiones. Entonces, si pueden pagar pensiones, oye, igual son útiles en sus propios países. Pero además, ¿por qué mienten con eso de que vienen a pagarnos las pensiones? Si lo que cuesta un MENA en 2 años, si esa persona después estuviera pagando el salario mínimo 40 años, necesitaría todo ese tiempo para devolverlo en impuestos. ¿A qué español cuesta tanto? No sé por qué cabecean. La gente es la que cabecea viendo lo que hacen ustedes. No sé por qué se indignan de que digamos la verdad, de que digamos lo que pasa con los españoles. Y luego, claro, es que tienen que hacer los trabajos que no hacen los españoles. Los españoles no trabajan según ustedes. Hay un 10% de españoles en paro, hay un 15% de extranjeros legales en paro y hay un 25% de africanos legales en paro en España. ¿Qué es eso de que los españoles no trabajan? Los españoles no quieren ser esclavos, que es lo que quiere este gobierno y lo que quieren algunos poderosos. Y para eso nosotros tenemos políticas muy claras. El que entra ilegalmente a España, y esperamos llegar a tiempo para acabar con su desaguisado, el que entra ilegalmente a España será repatriado inmediatamente. Los que están en España cometiendo delitos, sean legales o ilegales, serán deportados y para eso haremos todos los cambios legales que sean necesarios. Y los que están en España, aunque sea legalmente, viviendo de las ayudas sociales que necesita la sociedad española y los españoles más humildes, para esos también vamos a plantear la remigración para que puedan volver a su país. Ustedes quieren impedir el cambio que llega, quieren eludir el banquillo, lo quieren hacer con trampas de todo tipo también en esta sesión parlamentaria, con manipulaciones mediáticas, con financiación fraudulenta de los medios de comunicación, comprando los votos con alegría, como hemos visto también en Aragón en la última semana, en la desesperación de su candidata, y con la vuelta a la censura. Yo entiendo que quieran censurar ustedes a toda velocidad y que quieran sustituir al pueblo a toda velocidad, porque todos entendemos que Sánchez está maduro, muy maduro, está podrido de corrupción, de traiciones y de mentiras. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.